Hola, mi nombre es Ismael Ortiz. Soy un nutricionista holístico certificado, coach de nutrición deportiva y entrenamiento personal, con más de 10 años de experiencia ayudando a personas como tú a transformar sus vidas desde dentro hacia afuera. Mi misión es simple pero poderosa: conectar tu cuerpo, mente y espíritu para crear un estado de vitalidad óptima que se refleje en cada área de tu vida. En Vitality Blueprint exploramos más allá de lo superficial. Aquí entendemos que la vitalidad no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado vibrante donde tu cuerpo está fuerte, tu mente está clara y tu espíritu alineado con tus propósitos. Cada episodio es una pieza clave que te ayudará a conectar los puntos y crear un plan de acción personalizado para tu bienestar. Hola, hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a otro episodio de Vitality Blueprint. En los primeros dos episodios estuvimos explorando el campo energético, el poder de la vibración. Nos basamos en el trabajo del doctor David Hawkins, Greg Braden, Neville Goddard y otros referentes, pues, donde aprendimos cómo nuestras emociones y pensamientos tienen frecuencias específicas que influyen en nuestra biología, en nuestra salud mental y en cómo manifestamos nuestra realidad. Reflexionamos sobre el mapa de la conciencia y cómo cada vibración emocional tiene un impacto tangible en nuestro cuerpo y bienestar. En el episodio pasado, más específicamente, dimos un paso más allá y nos encontramos con una mirada integral a la salud desde la metamedicina. Hablamos de cómo nuestras emociones afectan cada órgano, exploramos el rol de las vibraciones densas en el desarrollo de enfermedades y además entendimos que el cuerpo no solo refleja desequilibrios físicos, sino también conflictos emocionales no resueltos. Descubrimos cómo el entendimiento de estas relaciones nos permite actuar desde la raíz de los problemas y no necesariamente desde los síntomas, como normalmente y tradicionalmente actuamos. En el episodio de hoy vamos a seguir ahondando, es una continuación natural pues de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, pero hoy vamos a estar hablando desde un punto de vista quizás diferente. Para mí es un punto bien fascinante, porque es desde el punto de vista de la microbiota intestinal. Y vamos a hablar además sobre el nervio vago. ¿Por qué? Porque este es relevante. Primero porque tenemos que entender que el intestino no es solamente un órgano, que es un centro de operaciones donde se fabrican neurotransmisores, se gestiona pues la inflamación y se procesan gran parte de nuestras emociones. Entender el nervio vago es importante porque el nervio vago actúa como un puente. Es ese puente maestro que conecta todo lo que sentimos, todo lo que procesamos internamente con nuestro cerebro. En este episodio, por ende, vamos a explorar el rol crucial de la microbiota intestinal en nuestra salud física, mental y emocional. Vamos a hablar sobre cómo una dieta desequilibrada afecta no solamente la digestión, sino también nuestras emociones y la claridad mental. Vamos a hablar acerca del nervio vago como la autopista que conecta el cerebro e intestino y cómo podemos optimizar su funcionamiento. Y vamos a tener unas prácticas diarias para cuidar esta conexión vital y mejorar nuestra salud de manera sostenible. ¿Por qué debes quedarte hasta el final de este programa? Principalmente porque lo que vas a aprender hoy no es solamente ciencia, sino también herramientas prácticas que puedes aplicar desde hoy mismo para transformar tu bienestar. Y el objetivo de este episodio es básicamente crear pues una guía práctica y confiable para que tú puedas entonces entender y descubrir tu potencial más elevado y así entonces puedas aplicar ese conocimiento en tu día a día. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, comencemos el episodio del día de hoy. Entendamos, hablemos entonces ahora del intestino. El intestino, como hemos dicho, es mucho más que el sistema digestivo. Es un órgano complejo que actúa como un centro de comunicación y emociones. Es ese sistema que muchos científicos y muchas personas asociadas pues dentro de este tema digestivo, nutricionistas, lo consideran como el segundo cerebro.
porque contiene más de 100 millones de neuronas. Nosotros no solamente tenemos neuronas en el cerebro, tenemos también neuronas en el intestino y hay unos organeles que funcionan también como neuronas, inclusive en el corazón. Pero en este caso, en el intestino, se considera pues como tal el segundo cerebro porque contiene más de 100 millones de neuronas. Tiene mucho más que la médula espinal. Y está conectado con el cerebro a través del nervio. El sistema nervioso entérico puede operar de forma autónoma y puede entonces comunicarse con el cerebro a través de esta superautopista. Hay de hecho unos estudios y uno de los estudios más importantes sobre esta comunicación fue realizado por el doctor Emerald Mayer, el cual es un gastroenterólogo y neurocientífico, líder pues en el campo de la conexión intestino-cerebro. Y en su libro, The Mind-Gut Connection, el doctor Mayer explica que el 80 o 90% de las fibras del nervio vago son aferentes, lo que significa que llevan información del intestino al cerebro y no al revés. En sus investigaciones, el doctor Mayer demostró cómo el equilibrio de la microbiota intestinal influye directamente en el eje intestino-cerebro, afectando desde el estado de ánimo hasta la toma de decisiones. Otro estudio clave fue publicado en la revista Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology, donde se reafirma que la mayoría de la comunicación entre estos dos órganos comienza en el intestino debido a su amplia red neuronal y la producción local de neurotransmisores. Entonces, ¿qué significa realmente que el 80% o 90% de la comunicación venga del intestino hacia el cerebro y no al revés? Bueno, nosotros crecimos pues creyendo que el cerebro era el jefe supremo, ¿no? El que dirige todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Estos estudios revelan lo contrario, revelan que el intestino no solo recibe órdenes, sino que envía más información al cerebro de las que recibe. La microbiota intestinal produce neurotransmisores como la serotonina, y de hecho el 90% de la serotonina que se produce en el intestino, no en el cerebro. Igual que la dopamina y el GABA, en menos cantidad, obviamente, que la serotonina, pero se producen también en el intestino. Y ellos son claves para el estado de ánimo, la motivación y la calma. La inflamación intestinal activa señales de alerta en el cerebro, lo que puede llevar a síntomas de ansiedad, depresión o fatiga mental. El intestino influye en nuestras respuestas emocionales también. Cuando algo no está bien en nuestro sistema digestivo, esta información se transmite al cerebro afectando directamente el estado emocional. Por lo tanto, el cerebro reacciona a lo que sucede en el intestino y no al revés en la mayoría de los casos. La influencia sobre el sistema inmunológico es importante porque el 70% del sistema inmune se encuentra en el intestino, lo que significa que un intestino sano no solo protege contra las enfermedades, sino que también reduce la inflamación crónica, que es un factor clave en trastornos como la ansiedad y la depresión. Es fascinante este tema. Si entendemos entonces ahora la microbiota intestinal, qué es y para qué es importante o por qué es importante, podemos entonces hablar que la microbiota intestinal es sin duda uno de los ecosistemas más fascinantes y complejos del cuerpo humano. Es un ecosistema complejo, eso sí, porque está compuesto por trillones de bacterias, hongos y virus que viven en el intestino. Se estima que hay alrededor de 100 billones de bacterias en el intestino humano, superando en número a las células humanas en una proporción aproximada de 1.3 a 1. Es decir, por cada célula humana hay al menos 1.3 bacterias intestinales. Ya podríamos decir que nosotros somos más bacterias que somos humanos en esta relación. Entonces, la microbiota intestinal constituye la mayor concentración de microorganismos en el cuerpo. También existen otras microbiotas importantes como que están en la piel, en la cavidad oral, en el tracto respiratorio y en el tracto urogenital. O sea, no solamente es esta microbiota que tenemos en el intestino, pero esta es la que tiene, como habíamos hablado,
En muchos casos se habla de un 70% del total de todos los microbios en el organismo están en el intestino. Estudios recientes indican que el peso de la microbiota intestinal oscila entre 1 o 2 kilos en un adulto promedio, lo que sigue siendo una cantidad impresionante si hablamos de que estos son microorganismos. ¿Okay? Entonces imagínate que tu peso corporal, el total de tu peso corporal, 1 o 2 kilos, corresponden a los microorganismos que tienes en tu cuerpo. Ahora, estos son importantes porque ellos ayudan a digerir alimentos y absorber nutrientes. Influyen en la inflamación, el metabolismo, el sistema inmunológico. Juegan un papel crucial en la salud emocional, ya que producen neurotransmisores y envían señales al cerebro, como habíamos hablado. Muchos expertos consideran el órgano que tiene más influencia, en los procesos vitales que va mucho más allá de la digestión. Entonces, la microbiota intestinal está compuesta por una gran variedad de bacterias, virus, hongos. Cada uno tiene un rol específico en el equilibrio del ecosistema intestinal. Y cuando ellos funcionan de manera adecuada, bueno, mantienen entonces la salud digestiva y emocional e inmunológica balanceada. Si hablamos entonces de los diferentes ecosistemas o las diferentes especies, ¿ok? Dentro de este ecosistema, tenemos especies que se llaman firmicutes, cuyas funciones ayudan a descomponer pues, los carbohidratos complejos y producir ácidos grasos de cadena corta, como el butirato. Este tipo de especies prefieren fibras fermentables que están presentes en los vegetales, en las frutas y en los granos enteros. Y cuando hay un exceso, en este tipo de especies, se asocian entonces con obesidad o resistencia a la insulina. Hay otra especie que se llama la Bacteroidetes y ellos facilitan la digestión de grasas y carbohidratos complejos. Ellos se nutren también de fibras vegetales y sacáridos complejos. Y cuando existe pues una baja cantidad de bacteroidetes, se relaciona con inflamación crónica y problemas metabólicos. Quizá una de las especies más conocidas son lo que se conoce como la actinobacteria y la especie específica sería la bifidobacterium. Y ellos descomponen pues carbohidratos no digeribles. Ellos producen también vitaminas del grupo B y refuerzan la barrera intestinal. Ellos se alimentan de prebióticos como la inulina y los fructooligosacáridos. Cuando existen niveles bajos, pueden aumentar el riesgo de síndrome del intestino irritable y enfermedades autoinmunes. Otro tipo de bacteria sería la proteobacteria, como la E. coli o la salmonella. Y las funciones pues, de ellas es que algunas de estas especies son beneficiosas, otras pueden ser patógenas. Este tipo de bacteria prefiere proteínas y azúcares simples, y un crecimiento excesivo de estas bacterias pueden generar endotoxinas que pueden desencadenar en inflamación sistemática. El último grupo, dentro de los más importantes, están lo que se llaman las verrucomicrobia. Y la Arquemancia es el tipo de bacteria que también es muy conocida. Este tipo de bacterias ayudan a mantener la barrera intestinal y reducen la inflamación. Se nutren de mucina, una sustancia producida por las células intestinales, y cuando hay mucha disminución en su equilibrio, entonces se asocia con obesidad y enfermedades metabólicas. Por ende, este tipo bueno, prácticamente todas las especies de las que hemos hablado, cuando hay un crecimiento excesivo, comienzan entonces a generar problemas. Ellas, como ustedes vieron, hay bacterias que en teoría son buenas, hay bacterias que en teoría son malas, pero todas cumplen una función dentro del cuerpo, si están en equilibrio. Ahora, ellas comienzan a tener entonces desequilibrios cuando el tipo de comida que le damos alimenta pues una bacteria más que la otra. Entonces, cuando eso sucede, comenzamos a generar toxinas. Por ejemplo, el cuerpo puede generar lipopolisacáridos.
que son producidos por bacterias como la E. coli. Ahora, cuando tú generas muchos polisacáridos, ellos vas a causar inflamación sistemática, perdón, inflamación sistémica, los cuales cruzan la barrera hematoencefálica del cerebro y contribuye pues a ansiedad y depresión. También puedes producir amoníaco y sulfuro de hidrógeno. Y esto es producido por bacterias que fermentan proteínas en exceso. Si esto sucede, se puede dañar las células intestinales y causar fatiga crónica. Las micotoxinas es otro tipo de toxina que se puede producir y se produce por hongos como la candida. Y esto puede afectar el sistema nervioso y la función cognitiva. Otro tipo de toxinas son las que son llamadas cadaverinas o putrecinas, que son producidas por bacterias que descomponen proteínas que no han sido digeridas adecuadamente y contribuyen a la inflamación intestinal y al malestar digestivo. Entonces, ¿cómo afecta una dieta alta en alimentos ultraprocesados a tu microbiota y a tu salud emocional? Las dietas occidentales, que son ricas en azúcares refinadas, en grasas saturadas, tienen aditivos, son muy pobres en fibra, tienen un impacto devastador pues, en tu microbiota intestinal. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque hay una disminución en la diversidad de bacterias. Entonces, las bacterias beneficiosas, como la Lactobacillus o la Bifidobacterium, disminuyen en su cantidad. ¿Por qué? Porque ellas se alimentan, como vimos anteriormente, de fibra. Si no hay fibra o suficiente fibra en tu dieta, si no hay más azúcar, bueno, ellas no se van a alimentar de ese tipo de comida, por lo tanto van a disminuir. Ahora, aquellas bacterias que sí se alimentan del azúcar van entonces a empezar a crecer y crear pues un desbalance y va a haber entonces un aumento de las endotoxinas como los lisacáridos que hablamos anteriormente, que recuerden, ellas dañan la barrera intestinal, crea entonces un intestino permeable y hace que entonces estas proteínas ingresen o proteínas que no han sido digeridas perfectamente ingresen al torrente sanguíneo. Se crea entonces inflamación crónica, porque, de nuevo, esa inflamación que se genera activa, pues, tu sistema inmunológico. Existe, además, una neuroinflamación, porque las citoquinas inflamatorias cruzan la barrera hematoencefálica del cerebro, afectando áreas claves como el hipocampo, que es la parte del cerebro que se encarga de la memoria, y la amígdala, la cual se encarga del manejo emocional. Por lo tanto, impacta tu estado emocional. Se reduce la serotonina y la dopamina. Recuerden, el 90% de la serotonina se origina en el intestino. Si hay desbalance, reduce pues la serotonina y la dopamina. Hay una mayor predisposición a la ansiedad y a la depresión. Y existe pues fatiga mental y dificultad para concentrarse. Todo esto se está originando porque hay un desbalance en la microbiota intestinal, que es conocido como la disbiosis o la disbiosis intestinal. Entonces, la disbiosis intestinal se origina cuando hay falta de fibra y prebióticos. Existe cuando hay un exceso de azúcar simples, porque ellos alimentan bacterias patógenas y hongos como la candida, por ejemplo. También cuando hay uso excesivo de antibióticos, porque los antibióticos eliminan tanto bacterias dañinas como las beneficiosas también. Y algo muy importante, que lo vamos a hablar más a detalle, es cuando existe un estrés crónico, porque el tono vagal se ve reducido y se ve afectado cuando el estrés es crónico. Además que la diversidad de la microbiota se ve reducida cuando hay un estrés crónico. Hablemos entonces ahora de los prebióticos y probióticos dentro del contexto de la disbiosis. Los prebióticos alimentan a las bacterias beneficiosas, permitiendo que prosperen y produzcan compuestos antiinflamatorios como el butirato. Mientras que los probióticos repueblan el intestino con bacterias saludables que desplazan a los microorganismos dañinos. Es decir, los prebióticos es el alimento, ¿ok?, que las bacterias buenas necesitan, y los probióticos son esas, ¿ok?, que el cuerpo necesita. Entonces, sin prebióticos, los probióticos no tienen que comer y entonces no pueden prosperar.
Entonces, una manera diferente de decir bacterias buenas es hablar de probióticos. Sin probióticos no hay suficiente población bacteriana saludable para equilibrar el ecosistema. Entonces, el ecosistema intestinal es básicamente como una selva tropical, necesita diversidad, un equilibrio y un flujo constante de nutrientes para poder prosperar. Cuando las bacterias beneficiosas prosperan, nosotros por ende prosperamos. Y cuando las bacterias dañinas dominan el cuerpo entero, entonces el cuerpo entero va a sufrir las consecuencias. Siempre la clave está en alimentar este ecosistema con prebióticos, reponerlo con probióticos y reducir los factores que promueven la disbiosis. Súper, súper interesante, pero es importante que ustedes entiendan la relación que existe y por lo tanto cómo podemos nosotros comer alimentos que son altos en estos prebióticos, y si lo quieres llamar de otra manera, lo llamamos fibra. ¿Okay? Entonces la fibra es fundamental para que los probióticos, o en todo caso, bacterias positivas, buenas, se puedan alimentar, puedan prosperar y puedan entonces generar todos los beneficios que que tienen que generar normalmente. Ahora, ¿cuál es la conexión de todo esto con el cerebro? Bueno, aquí vamos entonces a hablar ahora del nervio vago, porque el nervio vago es la autopista que conecta el cerebro con el intestino. Es clave para la comunicación bidireccional entre ambos órganos y regula funciones importantes como la digestión, el ritmo cardíaco y las emociones. ¿Cómo funciona este nervio vago? Como comentamos anteriormente, el 80% o 90% de las señales del nervio vago van del intestino al cerebro, lo que significa que tu intestino habla más al cerebro que al revés. Esto explica por qué problemas digestivos como el síndrome del intestino irritable a menudo está asociado con trastornos de ansiedad y estrés. Dentro de las funciones claves del nervio vago está la función sensorial, la cual transmite señales del intestino, corazón, hígado y otros órganos del cerebro. Están las funciones motoras, la cual regula pues los movimientos del esófago, el estómago y el intestino para promover una digestión adecuada. Está la función de regulación del sistema nervioso autónomo, el cual es el responsable pues de la respuesta de descanso y digestión y de la reducción del ritmo cardíaco. Y tiene una función de influencia en la microbiota, porque permite que el cerebro reciba señales de la microbiota intestinal para ajustar las respuestas hormonales y emocionales. Entonces, la relación que esto tiene con la salud en general tiene que ver con el sistema cardiovascular, porque lo ayuda a reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Bueno, tiene una relación con la digestión, porque regula la producción de ácidos gástricos y los movimientos intestinales. Y además tiene una relación con el sistema inmunológico, porque ayuda a controlar la inflamación en todo. El estado de ánimo es otro factor, porque influye en la liberación de la serotonina y dopamina, como habíamos hablado, son claves para el bienestar emocional. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el estrés crónico? Bueno, cuando el nervio vago no funciona correctamente debido al estrés crónico, puede afectar y pueden aparecer síntomas como el problema digestivo, como diarrea, estreñimiento, inflamación crónica, fatiga y falta de energía, ansiedad y depresión. Cuando el nervio vago está activo, induce un estado de calma, mejoramiento de la digestión y de la salud emocional. Pero cuando está inactivo, causa pues del estrés crónico, se genera además una inflamación crónica. Existe pues el desbalance de la microbiota, lo cual afecta el estado del cuerpo y por ende de la mente. Si ahora traemos el concepto de metamedicina y de las vibraciones emocionales y lo relacionamos con este tema de la conexión entre microbiota o intestino-cerebro, comenzamos entonces ahora a ver cómo las emociones de baja vibración, como el miedo, recordemos entonces que el miedo vibra dentro de la escala a 100 Hz, perdón, o la culpa, que es más densa, vibra a 30 Hz, ellas pueden interrumpir la función del nervio vago, lo cual entonces significa problemas digestivos. Las emociones de alta vibración, como el amor, que está a 500 Hz, o la gratitud, que está a 540, fortalece más bien esa función
del nervio vago, promoviendo más bien bienestar. Por ejemplo, si una persona que tiene estrés crónico y problemas digestivos, puede activar su nervio vago a través de una respiración profunda y una meditación diaria. En cuestiones de semana, puede mejorar la digestión y además entonces la claridad mental y los niveles de energía. Una de las técnicas para activar el nervio vago está en lo que nosotros llamamos la respiración de caja, ¿ok? Um, que lo habíamos hablado en episodios pasados, que tiene que ver con tu inhalar profundamente por 4 segundos, mantienes entonces la respiración por 4 segundos y luego comienzas a exhalar lentamente por unos 4 o 6 segundos. Después entonces eh, mantienes la respiración de nuevo y luego entonces por 4 segundos y luego vuelves otra vez a respirar y así vas en ese ciclo y ese ciclo lo puedes hacer por 4 o 5 minutos. Al hacer eso, haces inmediatamente un, un incremento pues en esa comunicación intestino-cerebro. Entonces, tus emociones no solo afectan tu estado mental, sino también la composición y el equilibrio de tu microbiota intestinal. Como habíamos dicho, el estrés crónico libera cortisol, la cual es esa hormona que puede alterar la composición de la microbiota, reduce entonces las bacterias beneficiosas y promueve ahora entonces bacterias dañinas, genera inflamación, la cual afecta al intestino, tanto al intestino como al cerebro, y las emociones, sobre todo las emociones de baja vibración, que operan en frecuencias energéticas mucho más densas, tienen entonces un impacto negativo en nuestro estado mental y en nuestra salud física. Porque estas emociones no solo afectan pues el sistema, nuestro microbiota, sino al nervio vago. Cuando hablamos de emociones de frecuencia bajas, estamos hablando de emociones como la vergüenza, la culpa, el miedo, la desesperación, y ellas tienen entonces, pues, o el impacto que tienen, mejor dicho, en el estado físico, es que ellas afectan el intestino, promueven inflamación, diarrea, calambres, estreñimientos, entre otros. Hagamos entonces un análisis bien específico, y aquí traigo esta tabla para que la vean con más detalle. El miedo, como habíamos dicho, vibra a 100 Hz, afecta el intestino delgado. Crea pues hinchazón, mala absorción de nutrientes y diarrea. ¿Por qué? Porque el miedo activa el sistema nervioso simpático, genera un estado de alerta que reduce el flujo sanguíneo, ese flujo sanguíneo que va pues hacia el intestino, y por lo tanto entonces afecta la absorción de nutrientes y acelera el tránsito intestinal. La contraparte sería la gratitud, que ella vibra a 540 Hz. Ella entonces ayuda a reestructurar la microbiota intestinal, genera pues un equilibrio, con lo cual ahora se comienza a producir más serotonina. Y básicamente la gratitud reduce los niveles de cortisol y entonces favorece un ambiente más equilibrado de la microbiota intestinal. Se produce, como habíamos hablado, más serotonina y por lo tanto se genera un cambio completo en el estado de ánimo de la persona. Hablamos de la ansiedad. La ansiedad vibra a 125 Hz. Ella afecta el intestino grueso, el colon, y genera síndrome del colon irritable, genera calambres y urgencia intestinal. La ansiedad activa el eje intestino-cerebro, aumentando la sensibilidad visceral y provocando contracciones intestinales irregulares, que bueno, ellas van a resultar en calambres y urgencias para evacuar, básicamente. La contraparte en este caso sería el amor, que vibra a 500 Hz, y ella ayuda al intestino delgado, lo cual reduce inflamación, una mejor absorción de nutrientes, ¿ok? Y va a activar el sistema nervioso parasimpático, promoviendo un estado de relajación que facilita una mejor absorción de nutrientes en el intestino delgado y reduce la inflamación. La culpa vibra a 30 Hz
afecta al intestino delgado y al grueso, con lo cual crea inflamación, desequilibrio de la microbiota y estreñimiento crónico. La culpa, al ser pues una emoción densa, reduce la motilidad intestinal y el tránsito de los alimentos. Altera el equilibrio de la microbiota, facilitando el crecimiento de las bacterias dañinas. Su contraparte sería la paz, que vibra a una frecuencia de 600 Hz. Y ella ayuda al sistema digestivo completo, mejora la motilidad intestinal y alivia pues todas las molestias crónicas que puedan existir. La paz reduce las contracciones irregulares en el tracto digestivo, lo que afecta el tránsito intestinal y disminuye la aparición de síntomas como calambres o espasmos. La vergüenza, que habíamos hablado que era la emoción más densa dentro de la escala, que vibra a 20 Hz, ella afecta el recto y el colon. Genera hemorroides, sensación de presión o incomodidad rectal. La vergüenza provoca una contracción involuntaria de los músculos del recto y el colon. La aceptación es la contraparte, que vibra a 350 Hz. Y ella actúa específicamente en el intestino grueso. Regula el tránsito intestinal y reduce los calambres. ¿Por qué? Porque ella disminuye la resistencia emocional, lo que le permite al sistema digestivo funcionar de una manera más fluida y sin bloqueos energéticos que puedan entonces afectar su funcionamiento. El resentimiento o la ira, que vibran pues a 150 Hz dentro de la escala, afectan el intestino grueso y la válvula ileocecal, lo cual genera inflamación, colitis ulcerosa, espasmos intestinales. La alegría, que vibra a 540 Hz, es la contraparte. ¿Por qué? Porque ella actúa directamente en el nervio vago y el intestino. Y entonces, a su vez, genera pues una mejor comunicación entre el cerebro e intestino, lo cual optimiza la digestión. En la desesperación es otra enfermedad, perdón, otra emoción densa que vibra a 75 Hz y ella actúa directamente en el intestino grueso y te da una sensación de pesadez, de tránsito intestinal lento. La desesperación reduce la motilidad intestinal, provoca una sensación de pesadez y malestar continuo. Su contraparte es la esperanza, que vibra a 310 dentro de la escala. Y la esperanza actúa directamente en el colon y tiene un efecto sanador porque mejora en la eliminación de toxinas y alivia el estreñimiento. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto que estamos hablando con la salud integral? Bueno, manejar tus emociones, entender cómo ellas impactan pues tu salud, va a generar que tú por lo menos tengas un mayor control o ayudes pues, a tener un mayor control dentro de tu sistema nervioso entérico. Porque recuerda, las emociones de baja vibración afectan directamente el sistema nervioso del intestino y altera su funcionamiento normal. Estas emociones pueden alterar además la composición de la microbiota, favorecen el crecimiento de bacterias dañinas y reducen el crecimiento de las bacterias beneficiosas. Y se genera pues una inflamación sistémica. Entonces, las toxinas producidas por las bacterias patógenas en ese intestino que está desequilibrado generan estas toxinas pues hacen que estas bacterias patógenas ingresen ahora al torrente sanguíneo y generen inflamación crónica y afecten pues otros órganos. Entonces las estrategias para regular las emociones y proteger al intestino tienen que ver con prácticas de gestión emocional, meditación, respiraciones profundas, tienen que ver con prácticas de alimentación antiinflamatoria, es decir, una dieta rica en prebióticos y probióticos para restaurar la microbiota intestinal. Tiene que ver con más movimientos, ejercicios regulares, ¿ok? Tener actividades que ayuden a liberar endorfinas y reducir la cortisol. Y obviamente la conexión de intestino-cerebro. Hay que trabajar en la regulación del nervio vago mediante prácticas como la meditación o el yoga. Esta tabla que hemos visto no solamente muestra una relación directa entre emociones y salud intestinal, sino que nos invita a reflexionar sobre cómo cada emoción
tiene un impacto físico medible en nuestro cuerpo. De nuevo, el miedo no es solamente un sentimiento, es hinchazón y diarrea. La culpa no es solo un pensamiento, es inflamación y desequilibrio microbiano. Las emociones de alta vibración son estados emocionales positivos que operan en frecuencias energéticas elevadas. Por ende, estas emociones no solo impactan nuestra percepción y estado mental, sino que también influyen directamente en la salud de nuestro sistema digestivo a través del eje intestino-cerebro y el nervio vago. Frecuencias altas de estas emociones como gratitud, el amor, la paz y la alegría tienen frecuencias que generan armonías en el organismo, como ya lo hemos visto. Y el impacto físico es que estas emociones equilibran la microbiota, reducen la inflamación intestinal, mejoran la absorción de nutrientes y por ende optimizan el funcionamiento digestivo. Pues el día de hoy entonces hemos visto pues cómo a través de la microbiota intestinal, el nervio vago, el mapa de la conciencia, la metamedicina, y existe pues una profunda relación entre todo esto y nuestra salud, específicamente la salud digestiva. Hoy entendimos cómo nuestras emociones densas, como el miedo, la culpa o la desesperación, no solo son estados mentales, sino que tienen un impacto tangible en nuestro cuerpo, específicamente en nuestro intestino, y cómo también estas emociones tienen su contraparte, que son una contraparte sanadora, como la gratitud, el amor, la paz, la esperanza, que actúan como antídotos energéticos para restaurar el equilibrio en nuestro sistema digestivo y en nuestra vida. Aprendimos que el intestino no es simplemente un órgano encargado de la digestión, es además un centro de inteligencia emocional, lo que muchos consideran el segundo cerebro, que procesa no solamente alimentos, sino también nuestras experiencias, pensamientos, emociones. A través de la conexión con el nervio vago, podemos modular esta relación y transformar nuestro estado de salud física y emocional. Punto para recordar. La microbiota intestinal es un ecosistema vivo, por lo tanto debemos cuidarla con prebióticos, probióticos y una alimentación balanceada. Las emociones son energía que impacta tu cuerpo. Cada emoción afecta una parte específica de tu sistema digestivo. Por lo tanto, tener conciencia de tus emociones es fundamental. Yo creo que ese ha sido como que la conclusión de los últimos 3 episodios. El nervio vago, pues, es el puente entre tu cerebro y el intestino. Activarlo mediante prácticas como la respiración consciente, el canto, la meditación, mejora pues esa comunicación entre ambos sistemas. Hemos hablado de que el mapa de la conciencia de Hawkins es una guía sumamente poderosa si la trabajas bien, porque te ayuda a elevar tu vibración emocional, la cual puede transformar no solamente tu vida, sino que además tu salud intestinal. La transformación comienza contigo. Pequeños hábitos diarios, como la gratitud o la aceptación, pueden generar grandes cambios en tu ser. En fin, si este episodio resonó contigo, si aprendiste algo nuevo o si te lleva pues una herramienta práctica para tu día a día, te invito a suscribirte, ¿ok? A este podcast para que no pierdas pues todos los episodios que vamos a estar haciendo de ahora en adelante, que están llenos pues de herramientas, de ciencia, experiencias para transformar tu salud integral. Comparte además este episodio y los episodios anteriores con alguien que pueda beneficiarse con esta información. Y lo más importante, únete pues a esta comunidad, conéctate conmigo, perdón, conéctate conmigo en las redes sociales y haz preguntas cuando veas, pues cuando escuches estos episodios y comparte tus reflexiones y forma parte de esta tribu de personas comprometidas con el bienestar tanto emocional como espiritual. Los dejo entonces con esta reflexión. El poder para transformar tu salud está dentro de ti. Escucha tu cuerpo, honra tus emociones y recuerda, cada paso pequeño cuenta con una mayor versión de tu persona. ¿Ok? Bueno, gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos en el próximo capítulo de Vitality Blueprint, donde seguiremos pues explorando los caminos hacia una vida más consciente, plena y saludable. Hasta pronto.